Análisis del comportamiento de f de x en x igual a menos 10. Acercamiento a menos 10 por la izquierda. El límite cuando x tiende a menos 10 por la izquierda de f de x es igual a más infinito. Se observa que la gráfica sube pegada asintóticamente a la recta x igual a menos 10. Acercamiento a menos 10 por la derecha. El límite cuando x tiende a menos 10 por la derecha es igual a menos infinito. La gráfica asciende desde menos infinito hacia el eje x. En x igual a menos 10, la función f de x presenta una discontinuidad al infinito. Si alguno de los límites laterales tiende a infinito, la función tiene una asíntota vertical. Entonces, la recta x igual a menos 10 es una asíntota vertical de f de x. Comportamiento de f de x en el intervalo abierto menos 10 menos 5. La función f de x viene desde menos infinito, ya que el límite cuando x tiende a menos 10 por la derecha de f de x es igual a menos infinito. Y asciende hasta el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda. Para calcular este límite simplemente se reemplaza x por menos 5 y se hace el cálculo. Entonces obtenemos 21 quintos, que es igual a 4 más 1 quinto. Es un punto que está ligeramente arriba de 4. La función tiene una raíz en x igual a menos 8. Allí la gráfica cruza al eje x. Tenemos f de x. Vamos a calcular f en menos 8. Para ello se reemplaza x por menos 8. Se hacen los cálculos y se obtiene 0 sobre 2, que es igual a 0. Es decir, menos 8 es una raíz de f de x. Finalmente, se puede analizar de la gráfica que f de x es una función que es continua en todo el intervalo abierto menos 10, menos 5. Discontinuidad de salto en x igual a menos 5. En x igual a menos 5, la función f de x presenta una discontinuidad de salto. Si hacemos acercamiento por la izquierda, límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda, de x más 10 al cuadrado menos 4 sobre x más 10, eso va a ser igual a 21 quintos. El acercamiento por la derecha, límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha, ahora la función se llama x y eso es igual a menos 5. Entonces f de x salta de valores cercanos a 21 quintos a valores cercanos a menos 5. Comportamiento de f de x en el intervalo cerrado menos 5, 5. En el intervalo cerrado menos 5, 5 se tiene que f de x es igual a x, por definición. Veamos que f de x cumple las condiciones de continuidad en un intervalo cerrado. Primero, f de x es continua en el intervalo abierto menos 5, 5. Se observa que la gráfica entre menos 5 y 5 muestra un solo trazo. Segundo, el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha es igual a menos 5, que es efectivamente el valor de la función para x igual a menos 5.
Tercero, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda es igual a 5, que es f de 5. Entonces, se tiene que f de x es continua en el intervalo cerrado menos 5, 5. Comportamiento de f de x en el intervalo 5, 10. En el intervalo 5, 10, f de x es igual a 35 menos 5x sobre 10 menos x. Hacemos acercamiento a 5 por la derecha, es decir, por valores mayores que 5. Este límite cuando x tiende a 5 por la derecha se obtiene simplemente reemplazando x por 5 y el límite vale 2. Acercamiento a x igual a 10 por la izquierda. Se observa que cuando x tiende a 10 por la izquierda, los valores de x son menores que 10. Por lo tanto, el denominador siempre va a ser positivo. Mientras que el numerador se va a acercar a 35 menos 50, o sea, va a ser negativo. Entonces, la fracción es negativa. Pero como el denominador tiende a 0, la fracción se vuelve muy grande con signo negativo. Este límite vale menos infinito. De la gráfica se ve que la función es continua en el intervalo abierto 5, 10. Ella presenta en ese intervalo un solo trazo. Ahora, la gráfica cruza el eje x, por lo tanto f de x tiene una raíz. Entonces se debe hallar x tal que f de x sea igual a 0. Y se iguala la función a 0. Y se procede a despejar la x. Finalmente se obtiene que x es igual a 7. Comportamiento de la función en el intervalo 10 más infinito. Asíntota horizontal. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L, es decir, existe, entonces y igual a L es una asíntota horizontal de f de x. Vamos a tomar el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, es decir, 35 menos 5x sobre 10 menos x. Cuando se toma el límite cuando x tiende a infinito de una función racional, se dividen todos los elementos por la mayor potencia. Se simplifica y se calcula el límite. 35 dividido entre x cuando x tiende a infinito da 0. El límite de menos 5 es menos 5. 10 dividido entre x cuando x tiende a infinito da 0. Y el límite de menos 1 es menos 1. Total, este límite es igual a 5. Entonces, y igual a 5 es una asíntota horizontal de f de x. Se puede observar en la gráfica que f de x avanza asintóticamente con la recta y igual a 5 cuando x tiende a infinito. Ahora tomemos el límite cuando x tiende a 10 por la derecha, por valores mayores que 10. Entonces, el denominador 10 menos x es negativo porque x toma valores mayores que 10. Y 35 menos 5x se va a acercar a menos 15. Entonces, cuando el denominador se hace muy pequeño, la fracción se hace muy grande. Por lo tanto, este límite da infinito. Como uno de los límites laterales tiende a infinito, entonces la recta x igual a 10 es una asíntota vertical de f de x, tal como se observa en la figura. Finalmente, a partir de 10 se observa que la gráfica presenta solo un trazo, o sea que f de x es continua en el intervalo abierto 10 más infinito.